Creo que todo el mundo sabe ya que acabamos de vivir la segunda crisis bancaria más importante de la historia de Estados Unidos. Estamos hablando del colapso de Silicon Valley Bank, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, no el que más, de hecho, en un ranking en posición de activos se sitúa en el puesto 14º o 16º, ¿no? Pero en cualquier caso, su tamaño, ya en pleno 2023, es muy importante y en comparación con otras caídas, pues se sitúa en el puesto número 2. Os traigo aquí un gráfico que lo ilustra de una forma bastante ilustrativa, en mi opinión. Fijaos, el Silicon Valley Bank, el banco que acaba de colapsar, que ha colapsado apenas hace un día o unos días, se sitúa en el segundo puesto en tamaño, tanto por activos como pasivos, de toda la historia de Estados Unidos. Que evidentemente eso no quiere decir que las consecuencias vayan a ser de la misma magnitud, pero sí que nos da cuenta un poco, pues, para generar este titular llamativo, ¿no? De que estamos viviendo algo importante. ¿Cómo de importante? Esto es lo que veremos a continuación. Ya adelanto que no es para tanto, no, de momento al menos, no hay motivos para preocuparse y con toda seguridad se puede afirmar que no vamos a vivir lo mismo que en el año 2008 porque, como trataré de exponer a continuación, estamos en una situación muy diferente, ¿no? Ahí tenéis otra serie de bancos importantes que han colapsado a lo largo de la historia, sobre todo en el año 2008, pero como podéis observar, hay una distancia importante en cuanto al tamaño de activos y pasivos. Fijaos que, a ver si consigo aquí darle hacia adelante, todo esto hay que contextualizarlo y quiero hablar primero de Silicon Valley Bank y de cuál es su germen y cuál es su éxito, para hablar luego de cuál es su fracaso. Así que para iniciar este contexto, lo primero que hay que hacer es hablar de la política monetaria de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Es el organismo encargado tanto de crear y gestionar los dólares como luego de ponerle su precio, ¿no? Que sería así como el tipo de interés oficial del dinero. Aquí podéis ver que con la crisis del año 2008, como la economía global estaba tan mal, concretamente la de Estados Unidos, pero ya sabéis que está muy vinculada, se bajaron los tipos de interés hasta un nivel muy próximo al 0% con la idea de estimular la economía. Otra cosa es que lo lograra hacer, pero esa era la idea fundamental, reducir mucho el precio del dinero para que fuese más barato tenerlo y de esa forma se reactivara la economía, ¿no? Esto, como ya sabéis, pues dejó mucho que desear, pero no me interesa meterme en ello. Lo que me interesa es contextualizar explicando que esa política monetaria ultra expansiva de bajos tipos de interés iniciada en el año 2008 como consecuencia de la caída de Lehman Brothers y de la gran crisis financiera, dio paso a grandes e ingentes cantidades de dinero creado por parte de este organismo, la Reserva Federal. Por supuesto, ocurrió también en otras muchas partes del mundo, como en la eurozona. Pero fijaos que esa cantidad de dinero que creó el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, pues no fue creado para nada, sino que fue creado para comprar activos financieros de, sobre todo, bancos de inversión o entidades financieras, pero que están concentradas en su inmensa mayoría en fondos de inversión. La idea era, yo como institución monetaria creo dólares y te las cambio por los bonos o por los activos que tú puedas tener como fondo de inversión. ¿Cuál era la idea? Pues que, claro, si un fondo de inversión tenía, imaginad, ¿no? Pues unos bonos públicos o privados que le iban a dar un rendimiento pasado 5 años, pues lo que hacía la institución monetaria era adelantárselo. Ya no tienes que esperar 5 años para recibir el dinero, sino que te lo doy ahora mismo. Entonces, claro, eso es anticipar ese rendimiento de los bonos e inundar el mercado financiero con muchísimo dinero. La idea era que ese dinero pudiese llegar a la economía real, cosa que no ocurrió en su inmensa mayoría, sino que sirvió para alimentar burbujas financieras. Y en realidad la clave del asunto, bueno, tenemos una nueva suscripción por parte de Amago Yago, así que muchas gracias y bienvenido. Como digo, esa inyección de dinero por parte del organismo monetario, aquí lo he intentado reflejar con una serie de dibujos que creo que pueden ayudar a entender esta exposición de los hechos. Fijaos que el Banco Central crea dinero y se lo traslada, se lo entrega a los fondos de inversión a cambio de esos bonos públicos y también privados que hacía referencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los fondos de inversión?
con ese dinero que han recibido antes de tiempo, que iban a recibir, pero que reciben antes de tiempo en cantidades exageradas, como habéis podido ver en ese gráfico. ¿Qué hacen los fondos de inversión? Pues invertir en la economía real no. Porque, o no mucho, porque en realidad estaba hecho unos zorros, ¿vale? Estamos hablando de años 2008, 2009, 2010, y entonces lo que buscan es rentabilidad rápida y rentabilidad en cualquier parte, por así decirlo, porque la ingente cantidad de dinero que obtuvieron estos fondos de inversión, pues no sabían muy bien qué hacer con ella, porque era mucho dinero barato, casi regalado, llegado antes de tiempo, como digo, y una de las cosas, una de las metas a las que dedicaron este dinero fue precisamente a financiar a las empresas tecnológicas que están apareciendo. Situado 2010 hasta el año 2023 en el que estamos, ha aparecido un importante sector de empresas tecnológicas relacionadas sobre todo con la inteligencia artificial, que se han concentrado en la zona de California, en el valle de Silicon Valley, ¿vale? Y todo eso era un objetivo, una opción que tenían estos fondos de inversión a los que les sobraba el dinero. Eso es muy importante, porque no sabían muy bien qué hacer con él. No se lo iban a prestar a familias e empresas, que era de dudoso cobro, al uso que se pretendía, ¿vale? Que era el objetivo inicial, pero sí que consiguen, en buena medida, no es esto lo único que se hace, ni muchísimo menos. De hecho, el germen de la burbuja especulativa en el mercado del alquiler también tiene su origen aquí, en que hay mucho dinero contante y sonante por parte de estos fondos de inversión, fondos buitres, fondos langosta, que en el caso que comentaba, pues lo dedicaban a especular y a hacer negocio con el mercado del alquiler y el inmobiliario. Ya sabemos por dónde han ido los tiros, desgraciadamente, ¿no? Una burbuja tremenda en los precios del alquiler y de la vivienda en las grandes ciudades, sobre todo. Pero uno de los objetivos de los grandes fondos, sobre todo de capital riesgo, los fondos que buscan más riesgo porque así obtienen mayor rentabilidad, fue las empresas tecnológicas, concretamente las startups, ¿vale? Que son empresas, como todo el mundo sabe, que se inician un poco con una idea muy innovadora, que a lo mejor no lo es tanto, pero imaginaos, ¿no? De inteligencia artificial en el mundo del transporte. Bueno, pues vamos a conseguir que haya vehículos autónomos que trasladen a la gente, ¿no? Vehículos robots que no haga falta conductor. Bueno, pues ideas de esas que son muy difíciles de llevar a cabo y que ni siquiera sabes si van a tener éxito, muy difícil que obtenga financiación, a no ser que aparezcan estos tipos de fondos de inversión que se arriesgan más. Y en este momento en el que tienen mucho dinero a expuertas y barato, mucho más, dicen, pues invierto ahí, porque aunque me dé unas pérdidas en los primeros años, si luego tiene éxito, pues voy a tener una buena rentabilidad. Fijaos que si no hubiese habido tanto dinero ocioso por parte, y esto es importante, no estoy hablando de esto porque sí, estoy hablando porque es importante de cara a entender lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank, pues toda esa cantidad de dinero que los fondos de inversión tenían tan barato y tan fácil, pues acabó buena parte del mismo en este tipo de empresas tecnológicas, financiándolas. Toma dinero para comprar maquinaria, para contratar a trabajadores, para pagar salarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacían estas empresas tecnológicas a las que les llegaba tanto dinero para iniciar sus actividades? Pues como estaba diciendo, comprar maquinaria, pagar salario y tal, pero el dinero que les sobraba lo destinaban al banco, lo depositaban en su banco. Y el banco más importante que ha tenido pues este mundo de las empresas tecnológicas ha sido el Silicon Valley. Esto se daría para una tesis, ¿no? De por qué tanto dinero por parte de estas empresas tecnológicas, concretamente startups, se concentró tantísimo en Silicon Valley, que es una cosa extraña que habría que explicar más por cuestiones humanas o de lazos sociales, ¿no? Bueno, yo tengo una empresa y se lo digo a mi amigo, oye, este banco es bueno, o yo estoy aquí, estoy contento, y todo el mundo al final, como una especie de comportamiento de rebaño, acaban en el mismo banco, lo cual es muy malo para el banco, importante, porque recordad ese refrán de nunca ponga todos los huevos en la misma cesta, intenta que estén diversificados por si se te rompe una cesta, pues no acabes con todos los huevos. Aquí en este caso los bancos es lo que suelen hacer, prestar a empresas de un sector y de otro sector y a familias, pero en el caso de Silicon Valley su negocio, al menos la mayoría de sus depósitos, venían de un único sector. Imaginaos que este sector quiebra, pues entonces el banco va detrás de él. Pero no es esto exactamente lo que ha ocurrido, ¿vale? ¿Qué hacía Silicon Valley con todo ese dinero que tenía de depósitos? Porque si lo deja inactivo no tiene rendimiento. Y en una época de tipos de interés muy bajos tampoco había muchas posibilidades de hacer negocio en el mercado financiero sin jugártela mucho. Y no son fondos de inversión. El Silicon Valley no es un fondo de inversión, no es una entidad que busque riesgo y rentabilidad importante, sino que busca más o menos seguridad. Entonces, ¿qué hizo con los depósitos?
mayoritariamente lo dedicó a comprar deuda pública estadounidense. Es decir, bonos públicos, no letras del tesoro, porque las letras del tesoro son a corto plazo, sino que buscaba rendimientos a largo plazo. Es decir, yo compro un bono público del tesoro público estadounidense y dentro de 5 años y dentro de 10 años me lo devolverá y con un tipo de interés con el que voy haciendo dinero, que es muy bajo, pero es mucho mejor eso que tener el dinero depositado en el banco sin más. Recordad, mucho dinero. Ahora presentaré gráficos y datos para que veáis hasta qué punto era mucho dinero. Entonces, toda esta actividad puede parecer muy segura, ¿vale? Porque uno puede decir, bueno, si está invirtiendo en la deuda pública del Estado más potente del mundo, pues no parece que vaya a quebrar. Estados Unidos no parece que vaya a quebrar fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hizo mal el banco de Silicon Valley para acabar como ha acabado? Bueno, pues fijaos, que invirtió muchísimo. Demasiada cantidad, ¿vale? Este gráfico o tabla difícil de leer. En la primera fila tenéis el Silicon Valley Bank y veis como la cantidad de cartera dedicada a inversión era muy superior en términos porcentuales a la de la inmensa mayoría de los bancos. Ahí lo tenéis, superior al 80% cuando el promedio está en torno al 30%, en torno al 20%. Entonces, para empezar nos quedamos con eso, en que buena parte del equivalente a los depósitos los destinó a bonos públicos. Eso no es necesariamente malo, ¿vale? No es necesariamente malo porque, como estoy diciendo, es una inversión segura, el Tesoro Público estadounidense te va a devolver el dinero cuando cumplan los plazos. ¿Cuál era el problema? Que si querías una rentabilidad importante no podías invertir a un año, a comprar un bono público de un año, sino que tenías que irte a 5, a 10, a 20 años, ¿vale? Eso es algo que ha realizado el Silicon Valley en esta última década anterior, pero sobre todo a partir de 2020 con la pandemia. Ahora vamos con ello. Y entonces es importante entender cuál es el riesgo de esta operación, de invertir tanto dinero en bonos públicos. ¿Por qué es arriesgado? Si en realidad, como estoy diciendo, el Tesoro Público siempre paga sus deudas, sobre todo el de Estados Unidos. Pues fijaos aquí, con este ejemplo creo que lo vais a entender muy bien. Si el banco ha comprado un bono de $1.000, ¿no?, con un tipo de interés del 1%, en aquella época pues estaba en torno al 1,6%, pero bueno, esto es un ejemplo para simplificar. Pasado el tiempo de vencimiento, le tenía que dar $10, ¿vale? Que es el 1% de $1.000. Entonces, ¿qué ocurre cuando los tipos de interés se mantienen bajos? Pues no pasa nada, como ocurrió, como hemos estado en el gráfico, desde el año 2008 hasta 2022. Pues bueno, que los bonos esos siguen dándote un 1%, incluso los puedes revender en el mercado secundario, es decir, darle los bonos a otro que va a estar interesado en comprarlo, porque si la rentabilidad que te ofrece el mercado financiero está en torno al 0%, que te den un bono que ofrece un 1%, pues bueno, es atractivo, ¿vale? Recordad que los bonos públicos son de renta fija, es decir, que tú te aguantas con el bono si quieres y cuando se venza el plazo pues obtienes el dinero. No hace falta que lo vendas entre medias, pero si quieres puedes venderlo entre medias a otra persona, a otro agente económico. ¿Qué pasa cuando el tipo de interés aumenta del 1% al 2%? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya sabéis que a partir de mitad de 2022 los tipos de interés se elevaron muchísimo, lo hemos mostrado antes también en el gráfico, y de la forma más agresiva y más acelerada que ha ocurrido en toda la historia de Estados Unidos, y también del resto de bancos centrales como en la eurozona. Entonces, ¿qué ocurre si tú tienes ahora un bono que te va a dar $10, por lo que estoy diciendo? Porque cuando venza el plazo te va a dar $10, porque es una renta fija. El Estado, el Tesoro Público se comprometió a eso, no te va a pagar más. Pero los tipos de interés ya están rondando el 2%. Si tú los quieres vender, en realidad, ¿a qué precio lo tendrías que vender? A uno de $500 para que el 2% te diera lo mismo, $10, ¿vale? Entonces, ¿y por qué también ocurre esto? Porque si tú eres un inversor financiero y alguien te va a ofrecer, ¿no? Imaginaos, el Silicon Valley te ofrece, quiero vender mi bono de $1.000, pero dice, oye, pero es que ahora ese bono lo compraste y da un 1%, pero es que ahora mismo en el mercado hay un 2%, incluso actualmente hay 3 y 4%. No lo quiero porque da muy poco dinero, a no ser que lo bajes de precio para que me sea rentable, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, que creo que se ve muy claro, si tú quieres revender ese bono, que no es necesario que lo hagas, tú puedes mantenerlo en tu cartera y cuando pase el tiempo recibirás el dinero, pero si tú quieres venderlo por lo que sea, y ahora vamos con eso,
lo tienes que vender a menor precio. Si no, nadie te lo va a comprar. Si no, alguien se va a ir directamente al Tesoro Público o a los nuevos bonos que están saliendo que tienen un tipo de interés superior, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió con este banco? ¿Cómo fue capaz de no atenerse a las consecuencias de este riesgo al que estoy haciendo referencia? Porque hay muchos bancos que realizan exactamente lo mismo, incluso fondos de inversión, luego iremos con el fondo de inversión o soberano sueco, que compran muchos bonos pero se cubren las espaldas. ¿Cómo se cubren las espaldas? A través de contratos swaps, que son un intercambio de intereses. No me voy a meter en esto porque sí que puede ser un poco árido y técnico, pero la clave sería, en vez de estar cobrando un tipo de interés fijo, lo que hago es llegar a un acuerdo con otra entidad bancaria para que me dé un tipo de interés variable, más ajustado al mercado. Y entonces eso es mucho mejor si en algún momento quiero revender mis bonos, porque, como estoy diciendo, se van adaptando al mercado. En cambio, un bono que compré en el año 2015 a 10 años y que me da un 1% de interés, pues eso tiene muy poca movilidad y muy poca flexibilidad, ¿no? Entonces, la clave aquí del asunto es, como muestro en este gráfico, difícil de leer, es que Silicon Valley no se cubrió las espaldas. Esto es lo importante. Veis ahí que la cantidad que tiene en su portfolio, en su cartera de inversión, es prácticamente la misma que ya teniendo en cuenta lo que han tenido de cobertura, cómo se han cubierto las espaldas. Si con ese gráfico no lo veis bien, quizás con este, que son tablas, por cierto, fácilmente accesibles, son públicas, son el informe anual del Banco de Silicon Valley. Aquí podéis ver que hasta 90.000 millones de dólares no estaban cubiertos, estaban comprados en bonos. Estamos hablando de muchísimo dinero, ¿eh? Yo sé que con los números grandes nos perdemos todo, pero 90.000 millones de dólares comprados en bonos es muchísimo dinero que no tienes cubiertas las espaldas. Y por si fuera poco, iba bajando. Tenía cierta cobertura en los primeros años, pero fijaos aquí, en el año, a final de 2021, tenía apenas unos 10.000, ¿vale? Y luego, a final del año 2022, 550. Es decir, que su evolución ha sido descendente. Lo que hacía era despreocuparse de que esos bonos tuviesen cobertura. Como sí han hecho otro tipo de bancos que han dicho, joder, por si acaso suben los tipos de interés y baja el precio de mis bonos, yo me voy a buscar estos swaps y me cubro las espaldas por si hay algún problema. Este banco no, esto está demostrado, se puede ver fácilmente en sus cuentas anuales, son públicas, insisto. Esto es una práctica negligente, es una práctica irresponsable. No quiere decir que Silicon Valley, eso por haber hecho esto, haya quebrado, sea lo único, ¿vale? Pero sí es muy importante entender que este banco ha sido negligente, no ha hecho las cosas bien y se ha llevado el palo que se ha llevado, por lo que veremos a continuación. Pero esta es la raíz del problema. La de comprar bonos públicos que parecen seguros porque es renta fija, pero claro, en el momento en el que te aumenten los tipos de interés y como lo hagan tan rápido, es que cada vez que aumentaba el tipo de interés en 0,25 puntos la Reserva Federal, este banco perdía muchísimo dinero, eso sí, en la contabilidad, porque es el precio en los libros, no es el precio de mercado, porque mientras tenga los bonos, ¿vale? Mientras los tenga y no los necesite revender, no tiene por qué registrar ninguna pérdida, pero si se ve obligado a revenderlos, entonces sí, porque cuando vaya al mercado, diga yo quiero vender mis bonos, la gente va a decir yo te lo compro, pero si me baja muchísimo el precio, si no, no, porque no me compensa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Vuelvo a traer el gráfico de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. ¿Qué ocurrió en el año 2022? Que los tipos, ya sabéis, se han aumentado a un ritmo increíble, a un ritmo nunca antes visto, ¿vale? No es que se haya aumentado mucho en nivel, porque está rodando el 4 y pico por ciento, sino que en muy poco tiempo se ha aumentado mucho, ¿vale? Ha pasado de casi el 0% a más del 4% en muy pocos meses, no llega ni a un año. Entonces eso desvirtúa los planes estratégicos de cualquier entidad financiera, sobre todo de Silicon Valley, porque, bueno, no había pensado que los tipos de interés fueran a aumentar tan rápidamente. Si hubiesen aumentado lentamente, le hubiese dado tiempo que fuesen venciendo sus bonos, a reestructurar su cartera, pero aumentar tantísimo y tan rápido los tipos de interés desvirtúa a los mercados, sus planes y los deja desajustados, desacoplados de lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese flujo del que os hablaba de dinero? Que ya el Banco Central, como aumenta los tipos de interés y paralelamente a ello, deja de entregar tanto dinero y de inyectar tanto dinero a los fondos de inversión y a entidades financieras, pues ese dinero tampoco llega a las empresas tecnológicas, a esas startups. Hay que entender que las startups son un producto,
de los tipos de interés bajos, de dinero fácil, de dinero cómodo, porque claro, ya os estoy diciendo, es que es jugártela. Es que aquí me ha venido un tío a decir que va a conseguir vehículos autónomos, pero es que a lo mejor no lo logra, y entonces yo estoy invirtiendo mucho ahí, pero como no lo logre, todo ese dinero lo voy a perder. Y solo lo hace quien se arriesga y sobre todo si tiene dinero barato y cómodo, ¿no? Y casi regalado. Entonces en el momento en el que ya no ocurre eso, ya no hay dinero cómodo y ya no hay tanto dinero en funcionamiento, dice, cuidado, yo no voy a invertir tanto en esta gente de Silicon Valley que no sabemos muy bien de inteligencia artificial, de ideas innovadoras, cómo va a acabar, ¿no? Y claro, esto tenía también su parte en que, como no están teniendo un flujo, ¿no?, de recepción de dinero estas empresas tecnológicas, también tienen que ir tirando de los depósitos, pues para pagar los salarios de sus trabajadores, para comprar maquinaria, software, lo que sea, ¿no? Comprar cualquier materia prima. Entonces eso iba detrayendo depósitos del propio banco de Silicon Valley, donde se concentraba la inmensa mayoría. Estamos hablando de que casi la mitad de todas las inversiones estas de capital riesgo estaban en torno a las startups que a su vez utilizaban el Silicon Valley. Casi la mitad estamos hablando. Entonces todo muy concentrado, muchísimo riesgo. Pero estaba atrapado el Silicon Valley porque había comprado bonos que no le iban a vencer hasta dentro de 5, 10, 15, 20 años, ¿vale? Entonces estaba atrapado porque por un lado le estaban dejando sin depósito y por otro lado, ¿cómo devolvía los depósitos? ¿Cómo los materializaba? ¿En dinero, contante y sonante, en monedas y billetes o en reserva bancaria de otro banco? Pues solo podía lograrlo obteniendo dinero de otra parte o vendiendo esos bonos públicos que tenía en su cartera. Porque sí, tenía muchos activos en bonos públicos, ¿no? Muchos bonos públicos en activos, perdón, pero no los podía revender sin tener pérdida. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Aquí en este gráfico tenéis que esos fondos de inversión, sobre todo los de Venture Capital, ¿no?, los más arriesgados, los de capital riesgo, empezó a descender muchísimo. Ya no es la época de dinero barato, entonces cuidado, vamos, fijaos ahí, la reducción tan importante, que nos retrotrae al año 2016. Esa cantidad de dinero fue, en un primer momento, como ahí podéis ver, teniendo un montón de contratos con empresas tecnológicas. Esa subida que veis ahí, increíble, en el año 2020, es debido a toda esa cantidad de dinero que se generó en el año 2020 para combatir la pandemia por parte del Banco Central, de todos los bancos centrales, pero en particular de la Reserva Federal. Pero ¿qué ocurre cuando ya iban viéndole las orejas al lobo? Cuando ya iban viendo que la inflación aumentaba y que por lo tanto los bancos centrales, en una estrategia totalmente equivocada, pero bueno, eso da para otro vídeo, iba a ir aumentando los tipos de interés, pues que empezaron a dar marcha atrás, así de sencillo, como he explicado con el gráfico. Todo ese subidón que había tenido Silicon Valley en las bolsas, en todos los índices, ahí lo tenéis, en el año 2020 y 2021, cayó en el año 2022 porque ya se le veían las orejas al lobo, porque Silicon Valley es un producto de una época de dinero barato, de tipo de interés bajos, y fijaos ahí el incremento tan importante de los depósitos que a partir del año 2022 empieza a descender de una forma progresiva, lenta, paulatina, durante todo el año 2022, llegando a nuestros días, hasta que ocurre algo, ¿vale? Porque, claro, mientras vaya eso bajando poco a poco, pues más o menos Silicon Valley, el bank, lo puede gestionar. Pero cuando ya todos los indicadores se te están atrofiando, ¿vale? No me voy a detener mucho en esto es un poco para apoyarme en datos, para que veáis que no me estoy inventando lo que estoy contando. Llega un momento en el que las cosas se ponen muy feas y que cuando vas a ver todos los registros contables, si tuvieses que vender todos esos bonos, tendrías unas pérdidas increíbles. Y esto no es algo que un banco pueda ocultar, ¿vale? Aquí tenéis un gráfico en el que se ve cuáles son esas pérdidas sobre el papel si vendiesen los bonos públicos, ¿vale?, de un montón de bancos estadounidenses, no solo el Silicon Valley. Otra cuestión es que se vean obligados a revender esos bonos, como estoy diciendo, Aquí tenéis otro gráfico en el que se ve cuál sería la estimación de esa pérdida de los bonos si se vendieran todos en el mismo momento, en este momento actual. La pérdida sería incluso superior a la del año 2008. Fijaos de lo que estamos hablando, esto provocada únicamente por el aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal.
Aquí tenéis otro gráfico que se ve exactamente lo mismo, no quiero aburriros, pero este gráfico sí me parece importante, porque es retirada de depósitos. Es en un momento en el que, creo que ya lo habéis incluso experimentado en vuestras carnes, en el que hay inflación y en el que el depósito se va erosionando, la gente retira sus depósitos para comprar algo, para invertirlo en otras cosas como en bonos públicos, ¿no? Y eso lo que hace es detraer los depósitos, y en este caso, pues estamos hablando de que el Silicon Valley sufrió una pérdida muy superior al resto de los bancos, y llegó un momento en el que algo ocurrió. Pero antes de detenerme en eso, que ocurrió este miércoles pasado, el 8 de marzo, quiero que veamos por qué las autoridades bancarias no dijeron nada sobre el Silicon Valley. Porque, joder, ¿cómo es posible que tenga tantísimos bonos, insisto, más de 90.000 millones de dólares, y no los tenga cubiertos? Que lo que quiere decir es que si aumentan los tipos de interés te vas al garete, tienes unas pérdidas increíbles, primero contablemente, pero como las tengas que vender, luego las tienes de verdad. Pues por esta ley aprobada durante el mandato de Trump, de Donald Trump, en el año 2018, que lo que hizo fue precisamente retrotraerse a lo que había antes del año 2008, recordad. Bueno, genial, hemos recibido un raid del abrazo del oso, así que muchísimas gracias. Estamos hablando del colapso de Silicon Valley, espero que os interese. ¿Qué ocurrió en el año 2008? Que se vio claramente que no podías tener los bancos haciendo lo que les diese la gana porque invertían en cosas absurdas y generaban burbujas, y luego eso generaba unas crisis, así que se elaboró una ley que en verdad se recuperó ya de los años 60 y tal, pero bueno, no me quiero meter en eso, una ley que limitaba la acción de los bancos y sobre todo que recibían mucha más supervisión por parte de los reguladores, ¿no? ¿Qué ocurrió en el año 2018? Porque ya se había casi olvidado lo de la gran crisis financiera y la administración de Trump presionó para reducirla un poco. Y fijaos cómo se redujo, ¿eh? Aquí tenéis la ley por si la queréis leer, ¿vale? Es un rollo, pero bueno, si la queréis leer ahí podéis profundizar. ¿Qué es lo que hizo? Pues que en vez de realizar una vigilancia estrecha a los bancos más grandes de todo el país, que tuviese más de 100.000 millones de dólares, tanto en activos como en pasivos, en 100.000, lo que se hizo fue subirlo hasta 250.000, ¿vale? Entonces, antes, todos aquellos bancos que tuviesen más de 100.000 millones de dólares en activos iban a recibir una vigilancia mucho más estrecha por parte de los bancos, de los reguladores, de los supervisores. Pero en el año 2018 ese umbral se aumentó a 250.000 para liberar a un montón de bancos, que fueron 24, entre ellos el Silicon Valley, para que no sufrieran tanta vigilancia, tanta supervisión por parte de las autoridades monetarias. ¿Quién fue uno de los principales lobistas para lograr que esto ocurriera? El jefe, el CEO de Silicon Valley Bank, ¿vale? Fue uno que se dedicó mucho dinero a lograr que su banco saliese de esa vigilancia estrecha por parte de las autoridades. Y así le ha ido, fijaos, ¿eh? Y esto ya fue denunciado en su día. Os traigo aquí pues una declaración de los demócratas, ¿vale? Que estaban en aquel momento en la oposición, diciendo que era una barbaridad lo de dejar que tantísimos bancos, 24, que eran medianos, bancos medianos, por eso ha quebrado Silicon Valley Bank, que es un banco mediano, y no los bancos grandes, porque los bancos grandes todavía reciben mucha vigilancia y mucha supervisión, pero Silicon Valley salió de ahí debido a este cambio legislativo en el año 2018, y se denunciaba y se señalaba, porque lo hemos conocido a lo largo de la historia, que cuando tú permites que los bancos hagan prácticamente lo que quieran, se meten en problemas. Eso es algo que llevamos viviendo toda la historia. Y fijaos, eso lo traigo ya aquí como una especie de anécdota, de información curiosa, es que uno de los creadores de esa regulación, de esa legislación bancaria que pretende regular más a los bancos, precisamente estaba en el directorio de uno de los bancos en quiebra, ¿vale? Es curioso, pero bueno, ahí queda como anécdota. Y bien, entonces, ¿qué pasó para que Silicon Valley explosionara o tuviese que verse obligado a vender esos bonos que le iban a generar pérdida? Porque no quería venderlos, evidentemente. Pues que aquí, en todo ese mundillo de grandes empresas financieras, de grandes empresas tecnológicas, etcétera, etcétera, pues un gran gestor de fondos de inversión hizo un comunicado diciendo que cuidado con Silicon Valley, que tenían muchos problemas, y los tenía, pero ya sabéis que en el mundo de los bancos, cuando hay un rumor y encima se extiende y está bien sustentado, pues aparece el pánico.
Y el pánico llevó a que la gente retirara todavía más los depósitos de ese banco, porque estaba muy concentrado en las empresas tecnológicas. Si no lo hubiese estado, quizás no le hubiera ocurrido nada. Pero vosotros imaginaos ahí, en el mundo de Silicon Valley, la gente está con, por un lado, mucho dinero, con aires de grandeza y todo el rollo, que empiezan a decirse entre ellos, ¿no? En sus comidas, en sus espacios de socialización, a través del WhatsApp, donde sea, que Silicon Valley tiene problemas, pues eso prende como la pólvora y la gente acaba sacando su dinero. Eso lleva a precisamente que la gente venda, ¿vale? Que saque sus depósitos y seque el banco. Tengo aquí una noticia que no tengo contrastada, pero bueno, la comparto por curiosidad también, y es que se le denuncia a precisamente el director general de Silicon Valley que vendiese sus acciones 2 semanas antes de que todo esto ocurriera, y él era el principal informado de que las cosas no iban bien. Pero bueno, como os digo, no está contrastado, por eso no le quiero dar importancia. Pero fijaos aquí, gente del mundo de Silicon Valley que sabían que podían perder muchísimo dinero, porque si quebraba el Silicon Valley Bank, en el momento en el que ya había ocurrido esto, ¿no? De esos rumores habían disparado la bomba, la gente estaba sacando sus depósitos y el banco Silicon Valley no tuvo más remedio que vender. Bueno, primero anunció una ampliación de capital, que ya eso suena muy mal, porque es como necesito dinero urgentemente, pero es que luego para poder devolverle los depósitos a la gente tuvo que revender los bonos, y ya sabéis, revender los bonos en un momento de tipo de interés bajo es pérdida asegurada, muchísimas pérdidas, cayó en bolsa hasta un 60% cuando realizó esa operación, y eso es lo único que hace es empeorar las cosas. Este tipo de banco, creo que ya sabéis que en Estados Unidos te garantiza el propio sector público hasta los depósitos hasta $250.000, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los clientes del Silicon Valley tienen más, en torno al 90%, incluso más del 90%, tienen muchos más depósitos. ¿Por qué? Porque son grandes empresas tecnológicas, son startups que han recibido mucho dinero por parte de los fondos de inversión riesgo a los que me refería. Entonces, aquí es donde aparecieron un montón de gente potencialmente afectada, que empezaron a hacer lobby para que Estados Unidos, la administración, los rescatara a todos los depósitos. Porque os pongo en situación, si el Silicon Valley hubiese quebrado, solo se hubiesen salvado todos aquellos depósitos por debajo de 250.000, pero como digo, la mayoría tenía más, entonces toda esta gente no quería perder dinero y empezaron a hacer lobby por internet. Os traigo aquí capturas de todos sus que decían, oye, que es que me parece muy poco dinero, que solo vayan a rescatar a los que tengan más de 250, menos de 250.000, y que el resto de depósitos se quede sin cobertura, y un montón más de gente, incluso ligada al mundo político, haciendo lobby para rescatar la parte de los depósitos que no iban a ser rescatados, que no tenían por qué ser rescatados, según la propia legislación, pero la Reserva Federal cedió. Aquí tenéis la noticia. La Reserva Federal de Estados Unidos rescata a todos los clientes del Silicon Valley Bank. ¿Por qué? Porque son muy poderosos, porque han hecho lobby, porque son grandes empresas tecnológicas, porque cabildean y son colegas de los poderosos, de los gobernantes y de las autoridades monetarias. Entonces no querían perder dinero, ya sabían lo que iba a ocurrir. Todo esto tuvieron la suerte de que ocurrió un fin de semana, y el fin de semana ya sabéis que las bolsas están cerradas. El viernes, de hecho, la autoridad monetaria cerró ya el Silicon Valley porque dijo, cuidado que vas a quebrar, entonces lo cierro antes de que las cosas empeoren, ¿no? Y que haya un efecto contagio. Y ahora hablaré de otra medida para evitar el efecto contagio, pero fijaos que al final cedió la Reserva Federal, que esto es algo que no tenía contemplado, va a rescatar a todos los depósitos de cualquier cliente independientemente de su cuantía. Es decir, va a rescatar a todos estos clientes que son millonarios, que son gente con muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hizo la Reserva Federal para que todo esto no se convirtiese en un pánico bancario y afectase a todo el sistema? Pues lo que hizo fue precisamente a iniciar una ventanilla con más de 25.000 millones de dólares para que los bancos que tuviesen la misma situación que Silicon Valley Bank, es decir, necesiten liquidez rápido porque la gente está quitando sus depósitos, pues lo pudieran tener, ¿no? De una forma muy barata en un año, una forma muy barata, y obteniendo colaterales de bonos públicos, pero valorados a precio de mercado, no a precio de libro. Es decir, una ayuda increíble, no solo a Silicon Valley, o no solo, mejor dicho, a todos los clientes de Silicon Valley, porque es verdad que sus propietarios y sus accionistas, en teoría, van a perderlo todo.
Pero la Reserva Federal también ha ayudado a todo el sistema bancario con esta ayuda, con este fondo, para que no se acabe trasladando al resto de los bancos, ¿no? Y ya enlazo un poco con algo que he comentado muchas veces en este programa, y es que, joder, si los bancos privados necesitan para sobrevivir el apoyo público, deberían ser públicos. Es así de sencillo. Esto está más que corroborado por la evidencia y más que respaldado por la teoría económica. Todos los bancos sistémicos tendrían que ser públicos para que no estemos rescatándolos o ayudándoles cada vez que lo necesiten, ¿vale? Pero bueno, esto es un paréntesis que si queréis lo debatimos a continuación. Paso a la parte final de mi exposición, que ya me estoy extendiendo demasiado, pero creo que merecía la pena hacerlo, y es las consecuencias, ¿vale? Vamos a hablar un poco de las consecuencias. Para empezar, ya sabéis que Silicon Valley tenía sucursales, una de ellas, la más importante en el Reino Unido, iba de nuevo a quebrar, pero lo que hizo el banco HSBC, que bueno, es uno de los bancos más grandes del mundo y de los más corruptos, porque manipula el LIBOR, el tipo de interés del Reino Unido, y por prácticas irregulares y mafiosas en las que no me voy a meter, pero bueno, ha comprado esta filial por solo 1 libra, ¿no? Para que no quebrara y para hacerse al final con un precio muy barato, pues un banco que no tenía por qué tener problemas si no hubiesen aumentado los tipos de interés o si se hubiese cubierto como explicaba antes, ¿no? ¿Qué otras cosas han pasado? Que otro banco, en este caso relacionado con el mundo de las criptomonedas, que no olvidemos, las criptomonedas es una especie de startups también, ¿no? Porque es una nueva tecnología, blockchain, y mucha gente ha ido ahí como en un momento de tipos bajos con mucho dinero para ver si hacen capital, ¿no? Pero, como estoy diciendo, en momentos de tipo de interés elevado, la gente huye de ahí porque ya no es tan rentable, porque es mucho más arriesgado, y a este banco, que es bastante más pequeño, aunque no tampoco muy pequeño, creo que es del nivel de Sabadell, si no me equivoco, pues también lo cerraron las propias autoridades antes de que quebrara, ¿vale? Y ya se están encargando de reestructurarlo. Y por último, pues esto está afectando también más allá de Estados Unidos, está afectando pues a fondos soberanos, como por ejemplo el sueco, que es uno de los más importantes del mundo, porque ¿qué hacen los fondos soberanos? Los fondos soberanos es el dinero que le sobra a los estados cuando recaudan impuestos, ¿vale? Y, por ejemplo, el sueco o el noruego lo que hacen es ingresan mucho dinero y esa cantidad la dedican a invertir en bonos públicos. Claro, esos bonos públicos, mientras no los vendan no pasa nada, pero en los libros sí que se está viendo un deterioro en el momento que están aumentando los tipos de interés, ¿no? Entonces también están puestas las alarmas ahí, no sabemos qué ocurrirá, pero un fondo soberano no tiene ningún tipo de necesidad de vender los bonos públicos, así que no tiene por qué ocurrir nada, previsiblemente no ocurrirá nada. Quizás es más preocupante lo que le ha ocurrido a bancos asiáticos, como por ejemplo en Japón, en Corea, en Taiwán, en Hong Kong, que sí que tienen una buena parte de las carteras en bonos públicos y que a lo mejor sí que pueden necesitar revenderlo en un momento en que obtengan liquidez. Pero bueno, siempre que sus bancos centrales le den respaldo, como en este caso ha hecho la Reserva Federal, pero tarde y mal, pues no tiene por qué ocurrir nada, ¿no? Que seguramente la consecuencia que más nos interesa es esta, que los tipos de interés ya están bajando como consecuencia del colapso de Silicon Valley. ¿Por qué? Pues creo que ya lo podéis intuir, ¿no? Si los problemas de Silicon Valley se han dado fundamentalmente, o sea, la mecha ha prendido porque han aumentado los tipos de interés, más allá de que Silicon Valley tuviese prácticas negligentes, irresponsables, etcétera, etcétera, ha sido porque ha aumentado muy rápidamente los tipos de interés, pues se generan presiones para que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no siga aumentándolos. Y esto es muy importante. Los propios mercados financieros ya están anticipando que va a ocurrir eso, ¿eh? ¿Por qué? Pues por lo que os estoy comentando. Aquí tenéis una apuesta de los propios mercados financieros que antes preveían que a final del año se iba a acabar en el 4,84% los tipos de interés, y al final prevén, hoy mismo, en un día solo han cambiado, que va a acabar en el 3,84%, porque entienden que las autoridades monetarias van a reaccionar y que no van a ser tan locas o más locas de seguir aumentando los tipos de interés porque están generando problemas y desequilibrio en el mercado financiero. Entonces eso es algo positivo. Fijaos que aquí lo comento, digo, al final vamos a tener que darle las gracias a los banqueros irresponsables de que acaben bajando los tipos, porque si bajan los tipos ya sabéis que se abarata el crédito, las hipotecas bajan y además que, como ya hemos comentado en buenas ocasiones,
no está sirviendo para absolutamente nada. Aumentar los tipos de interés no está sirviendo para reducir la inflación, que es el objetivo que pretendían, ¿no? Entonces, paso a hacer una serie de valoraciones finales antes de pasarme al chat. Porque sobre esto se puede hablar mucho, se puede debatir mucho de si el problema era de la Reserva Federal, si el problema era solo de ese banco, qué consecuencias va a tener. Mi opinión es la siguiente. Lo primero es que aquí el problema inicial es de desregulación bancaria. Si la Reserva Federal hubiese tenido una legislación mucho más potente, como la que tenía antes de 2018, pero si hubiese sido mejor, todavía genial, ¿no? Todavía mucho mejor, pues hubiese podido prever, identificar todos esos problemas que tenía ya Silicon Valley en un momento. Entended que la supervisión bancaria por parte de las autoridades monetarias es la siguiente. Si van a ser muy firmes, pues lo que hacen es, se van directamente a las sucursales a coger los libros, a coger los datos contables de cada uno de esos bancos y van a ver si las cosas están bien, acorde a los propios bancos. Pero si la regulación es más ligera, es más suave, es más blanda, como ocurría con Silicon Valley a partir de 2018, que por cierto no lo he contado, pero Silicon Valley Bank lo que hacía era aumentar sus activos, pero nunca los superó de los 250.000 millones de los que os hablaba antes, para no pasar a ese rango de bancos que sí iban a sufrir o sí iban a experimentar la supervisión bancaria por parte de las autoridades, ¿eh? Entonces, fijaos, las prácticas estaba todo medido, prácticas corruptas. Me salgo de aquí, luego aumento mis activos y pasivos, pero solo hasta el umbral, ¿no? Entonces, como estoy diciendo, si hubiese habido una buena regulación bancaria, pues seguramente esto no lo hubiésemos visto, porque lo hubiesen tirado de las orejas. Y como digo, una supervisión blanda es simplemente, oye tú, Silicon Valley, envíame tus cuentas y yo las reviso aquí, en mi institución monetaria de la Reserva Federal. Pero claro, me pueden haber enviado mierdas, me pueden haber enviado contabilidad creativa, documentos que no se corresponden con la realidad. Entonces, cuando la supervisión es blanda, falla siempre. Cuando la supervisión es estrecha, puede funcionar. Pongo de ejemplo, como anécdota, que en los años 80, el Banco de España, en un momento de burbuja inmobiliaria que se veía clarísimo, burbuja inmobiliaria y de crédito, levantó el teléfono, eran otros tiempos, y le dijo a todos los bancos privados y públicos que había en ese momento que dejaran de conceder crédito, que aumentaran la provisión al 100%. Eso es una buena supervisión bancaria. Por supuesto, no lo vimos luego con la crisis del año 2008, pero eso es la buena supervisión bancaria. Cuando ves que están haciendo algo mal los bancos, les tiras de las orejas. Por supuesto, lo mejor sería nacionalizarlos y que todos fueran públicos, como he dicho antes. Así no tienes que vigilar al privado, sino que tú mismo te pones tus limitaciones. Pero bueno, en un mundo capitalista como el que estamos viviendo, lo segundo ideal sería una supervisión mucho más estricta. Y, por último, ¿qué consecuencias va a tener? Mi opinión es que no muchas, sinceramente. Es normal ver titulares y miedo porque nos recuerda mucho a lo del año 2008, pero no se parece en nada. Ya habéis visto que aumentar los tipos de interés le puede generar problemas importantes a bancos como el de Silicon Valley, que han sido responsables, tenían la cartera en bonos públicos y no los habían cubierto con swap. Pero la mayoría de los bancos sí se cubren las espaldas, la gran mayoría de los bancos hacen negocio con los tipos de interés, prestando crédito, dando crédito a familias y a empresas. Entonces ganan con el diferencial de interés. Ya veis, los bancos españoles no dan casi nada por los depósitos y en cambio están cobrando mucho ahora por las hipotecas y por los créditos. Entonces estos bancos no van a tener problemas porque estén aumentando los tipos de interés, sino precisamente todo lo contrario. Está por ver que caigan más bancos regionales, probablemente de Estados Unidos, con poca supervisión bancaria, con prácticas negligentes, pero en realidad el impacto ni de lejos va a ser como el del año 2008. De hecho, ya ha pasado un día desde lo peor de todo esto y no hemos tenido ninguna noticia de que otro banco haya caído. Bueno, en parte porque la Reserva Federal les ha dado una línea de crédito muy barata para que no tengan problemas de liquidez. Pero bueno, que es algo que podría haber hecho antes y haberse librado del todo de los problemas de Silicon Valley Bank. Que hay algunos ligados con esto que están diciendo que ha habido un ajuste de cuenta o que dentro del mundo financiero se la querían jugar al Silicon Valley Bank y han hecho un poco de lobby, se la han jugado pues dando el anuncio de que estaba mal y que la Reserva Federal no ha hecho nada hasta que ya cerró y colapsó. Pero bueno, esto queda ahí por si queréis profundizar en ello. Mi opinión, y ya con esto concluyo, es que esto ha generado muchos titulares, pero no es para nada como el año 2008 y que de hecho tiene la parte positiva de que es bastante probable de que al menos los tipos de interés dejen de subir.
No sé si bajarán debido a esto, porque probablemente en unas semanas quizás se olvidan, pero lo que es casi seguro es que los van a frenar y lo que es muy probable es que los dejen estable. Así que eso son buenas noticias para quienes estén pagando una hipoteca y estén asfixiados, para quienes quieran comprar una casa, porque ya digo, y esto es parte de la teoría post-keynesiana y de muchos otros enfoques económicos. Si tú aumentas los tipos de interés muy rápido, generas desequilibrio. Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo, casi 100 años, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que aquí, como se hace mucho negocio, pues al final se acaba pasando la teoría económica por donde pueden pasársela, porque lo importante para ellos es hacer negocio, aunque luego le acaben saliendo unos cuantos mal las cosas. Claro, a unos cuantos les salen mal, pero a otros les sale muy bien. A Silicon Valley les ha salido muy mal, pero a otros que han sido rescatados y apoyados, pues siguen haciendo negocio y les va muy bien.